que el pecado. Pero ¿cómo se recibe? Por la fe. Por la fe, creyendo. ¿Creyendo en qué? Creyendo en el Señor Jesucristo, en que Él es tu Señor y tu Salvador y que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero creer es primero reconocer que somos pecadores y necesitamos esa salvación. Y en segundo lugar es arrepentirnos, arrepentirnos de nuestros pecados y no caminar más dándole la espalda a Dios. Y en tercer lugar es confiar, poner nuestra vida en las manos del Dios que salva, de Jesucristo. Dios hecho hombre que vino a morir en una cruz, pero al tercer día resucitó. Por eso, como Él está vivo hoy, este mensaje y este perdón está vivo también para todos aquellos que le quieren recibir. Tenemos que creer en Cristo. Ese es el mensaje más importante que hay en esta iglesia. La fe en Cristo trae perdón de pecados y vida eterna. Así que aquellos que aún no hayan pedido perdón por sus pecados pueden hacerlo, orando a Dios y reconociendo ese pecado y reconociendo que necesitan el perdón de Dios y clamando y diciéndole: Señor, te pido que perdones mis pecados, porque Cristo murió por ellos y recibo a Cristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Así que en esta mañana dejamos esta invitación a todos los presentes de creer en Cristo como Salvador y ser así reconciliados y estar en paz con Dios, que esa es la paz importante. A veces se habla del mundo en conflicto, a veces se habla de que la calle está muy ardida, pero ¿saben cuál es la paz que uno tiene que buscar? Es la paz con Dios, porque cuando no tenemos paz con Dios no tenemos paz en ningún lado. Por eso Cristo murió y nos justificó y fue hecha la paz con Dios para todos aquellos que reciben por la fe el perdón de sus pecados que Cristo obró en la cruz del Calvario. Muy bien, pero venimos en estos días, venimos en estos días trabajando un poquito acerca de cómo es esto de la doctrina del perdón y comenzamos desde las primeras partes entendiendo varias cosas, ¿no? Pasamos allí por el concepto del perdón, pasamos a entender que el perdón verdaderamente es muy diferente a lo que puede ser un perdón liviano. El perdón es costoso, el perdón es obra sacar la ofensa entre el ofensor y el ofendido de en medio. El perdón no es una disculpa. Estamos muy acostumbrados a usar la palabra perdón para cualquier cosita, pero el perdón es una gran enseñanza que está en la mente de Dios. Y vimos que es un tema central en la Biblia. Me voy a sacar esto que me agarró calor acá. ¿Ven? Yo les diría perdonen, me agarró calor, pero no es perdonen, eso no es perdón. Eso es disculpas. Justo estos días que estamos viendo el tema del perdón, ayer oí un programa de la llamada de medianoche, tiene un programa radial y tienen unos lindos, son unos capítulos breves, pero muy lindos, muy bien llevados, tratados con temas actuales. Dijo que decía un hermano, justo hablaba del perdón. Vieron que es un tema central en la Biblia, decía que en la iglesia no deberíamos pedir disculpas, porque la disculpa no tiene nada que ver con el. La disculpa es una cosita, disculpen que tengo calor, me voy a sacar, pero yo no los he ofendido. Pero cuando hay ofensa en el medio, vimos que la ofensa entre una persona y otra también es ofensa a Dios y que requiere un trabajo de perdón, y el perdón es costoso. Belén, vos que tenés ahí el control, repasamos lo que pasaba cuando pecábamos, que ofendíamos a Dios y eso requería perdón. Volvemos un poquito. Ofendíamos a Dios y eso requería perdón. O podíamos ofender a otra persona y eso también requiere perdón. Pero a la vez que cuando yo ofendo a otra persona, también estoy rompiendo la ley con Dios y peco contra Dios. Cuando yo ofendo a una persona, no ofendo solo a esa persona, ofendo a Dios. Entonces también requería perdón. Y avanzamos. Y
y vimos que el perdón es una de las características de Dios, porque Dios quiere perdonar. El perdón surge en el corazón de Dios. Vimos ahí ese versículo, que Dios, Jehová, Jehová, así se lo llamaba en el Antiguo Testamento, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es una característica de su carácter, básicamente. Vamos más adelante. Y el perdón es un tema central en la Biblia. Lo vimos a lo largo de todas las dispensaciones y comprendimos allí, cuando estábamos mirando el perdón en la óptica de Dios, ¿no? Que el perdón básicamente tiene que ver, vamos a ir más adelante, que hay un resumen. Lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vimos en el Nuevo Testamento. No puedo detenerme en todas porque si no estaríamos horas. Acabamos un poco más adelante. Resumiendo, dijimos que el perdón era estas cosas: alejar la ofensa del ofensor. El perdón separa la ofensa del ofensor. El perdón implica eso, ya no asociar más al ofendido con la ofensa. Al ofensor con la ofensa. También era cubrir al ofensor, vestirlo de dignidad nuevamente. Eso era restaurarlo. Cuando el perdón obra, aquel que es el ofensor, el que cometió la falta y es perdonado, recobra dignidad, no queda encasillado. Si yo perdoné a alguien que robó, no lo voy a llamar ladrón toda su vida. Ya no lo voy a llamar ladrón si está perdonado. Separé el acto del robo de esa persona si fue perdonado y lo vuelvo a cubrir de dignidad, a vestir con dignidad. Es dejar de lado la deuda y no contabilizarla y reclamarla. Cuando uno perdona, el perdón implica dejar de recordar la deuda, no seguirle diciendo, bueno, porque yo te perdoné aquella vez, porque yo te perdoné la otra vez. El verdadero perdón, como Dios lo da, y como los hombres tenemos que aprender de Dios, implica eso. Y también es gratuito. No se pide nada a cambio, salvo alguna condición de la cual hoy vamos a hablar. Tiene una condición, porque el perdón tiene condición, ustedes saben. Vamos a ir más adelante. Ya, dejando de acá, yo te digo dónde parar. Estuvimos viendo todo el procedimiento en el Antiguo Testamento, lo comparamos con la cruz. El perdón humano es una herencia de Dios. Cuando nosotros perdonamos tenemos que hacerlo, bajo los preceptos de Dios. Hablamos de que también había que hacerlo siempre. Dale, Belu. Un imperativo. Estuvimos hablando de que no puedo elegir si perdonar o no perdonar, tengo que perdonar, porque es un mandato de Dios. Vamos. A ver. Dale. Acá está. A ver, volvemos una para atrás, perdón. ¿Volvemos una para atrás? ¿Una para atrás? Bueno, el perdón humano imitando a Dios. A ver, una para atrás, perdón. Disculpen. Ahí está. Vamos a arrancar de acá. El perdón de humano imitando a Dios. Entonces, Efesios capítulo 4, creo que acá habíamos leído, 4:31 a 5:1, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Tranquilamente ese primer versículo del capítulo 5 podría quedar en el capítulo 4. Como Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar y tenemos que imitarlo a Él. Quiere decirse que tenemos que aprender de Dios a la hora de perdonar. Ahora sí. Y ahora aparece un versículo más. Dios cómo perdona. Dios perdona, quita los pecados delante de sí, los pone lejos, fuera de su vista. Cuando Dios perdona, nos lleva delante de otros las ofensas que perdonó. Dios no revela nuestros pecados frente a otras personas. A veces uno le dice a otro, yo te perdono,
pero después le anda diciendo a todo el mundo lo que esa persona hizo y cómo lo ofendió. Pero Dios dice que sepulta en el fondo del mar y que ya no trae a memoria los pecados de la gente. Entonces nosotros tenemos que imitar ahí. Y vimos que cuando Dios perdona, se reconcilia con el hombre y lo lleva al seno de su familia. Lo restaura completamente. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 12, vemos que en Cristo Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, de ser pecadores. Luego de que Cristo muriese, Dios da el poder ser hecho hijo de Dios. Eso es abrazar, eso es amor. Y cuando nosotros perdonamos, verdaderamente tenemos que volver a cubrir, como dijimos, y vestir con dignidad a esa persona que nos ofendió, pero también restaurarle en el afecto y llevarlo al corazón nuestro nuevamente, como Dios nos lleva al seno de su familia. Condiciones para un perdón efectivo. Hay una cosa que aprendemos de la palabra de Dios. Vamos a leer acá este versículo. No, ahí. Jeremías capítulo 36, versículos 2 y 3, dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte, le dice Dios a Jeremías, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Cuál es la condición del perdón? A ver, los que están acá. Arrepentirse. El perdón no es incondicional, el perdón de Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. No es que yo digo, conozco que soy pecador, conozco la obra de Dios, y porque vengo digo, bueno, conozco esto, conozco lo otro, sigo mi vida como siempre, porque arrepentirse, ¿qué es? Es cambiar el modo de pensar. La palabra arrepentimiento, que en griego es metanoia, no importa que se la acuerden, pero quiere decir cambio de mente. Yo pensaba que las cosas eran de una manera y hacía esto. Ahora reconozco que eso no está bien y ya no hago más esto. No camino hacia donde no tenía que caminar. Camino al lado opuesto. Cambié mi mente, cambié mi forma de pensar. Antes de conocer al Señor yo robaba, antes de conocer al Señor yo fornicaba, antes de conocer al Señor yo mentía. Entiendo que eso es pecado, me doy cuenta que ofende a Dios y me doy cuenta que ofende a todos los demás y cambia mi mente, me arrepiento y ya no camino en eso que caminaba. ¿Se entiende? Es lo que Dios buscaba, de Judá y de Israel, por supuesto, también. Buscaba un arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de rumbo. Entonces, el perdón, verdaderamente perdón, conlleva un arrepentimiento. Ahora bien, cuando lo pasamos al plano humano, nosotros no somos como Dios. No somos como Dios, ¿no? Y entonces Dios sabe cuando yo me arrepentí. ¿Sabe o no sabe? ¿Está? Sabe. Pero yo no sé exactamente si el otro se arrepintió. Vamos a ver el otro versículo. Mirad, Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos
Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Hay condición para el arrepentimiento? ¿Sí o no? Sí, hay condición. ¿Cómo sé yo que se arrepintió? Porque lo dice. Porque lo dice. ¿Y qué es importante? A veces nos ponemos en jueces de si el otro. Está bien que hay cosas que son fáciles de darse cuenta. Porque yo digo, discúlpame, te robé. Me arrepiento. Bien, a los 3 minutos viene y me roba nuevo. ¿No me dijiste que te arrepentías? Sí, perdóname, me arrepiento. Bueno, estoy exagerando, ¿no? No va a pasar que a los 3 minutos. Uno con el paso del tiempo puede determinar que esa persona no está arrepentida. Pero ¿saben una cosa? Dios nos envía a nosotros que para nosotros basta la declaración de arrepentimiento. Porque si no empezamos en especulaciones, el tono en el que me lo dijo, disculpame, perdoname, me arrepiento de lo que te hice, no es un tono firme. ¿Y quién define lo que es firme? Dios sí puede definir lo que es firme. Pero muchas veces el que quiere perdonar o el que quiere perdonar busca más una humillación de la otra persona que una actitud de perdón hacia el otro. Por eso tenemos que estar atentos a lo que dice la Biblia. Vamos más adelante. Esperen que yo me quedé acá, tengo que abrir un archivito que tengo acá con algunos comentarios. Vamos a ir avanzando mientras tanto. El perdón de Dios no es incondicional. ¿Oh? Eso es lo que aprendemos. Es condicional al arrepentimiento. Vamos, otro. El Señor nos invita a lograr lo mismo. No para que nos pongamos en el lugar de Dios, sino para que logremos quitar la ofensa de en medio y exista una verdadera restauración. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas confusiones con respecto al perdón. Hay mucha gente que dice, bueno, yo ya lo perdoné, pero nunca trató con el problema. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque alguien me dirá, ¿y si nunca viene y me dice, me arrepiento y arreglamos el asunto? ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Qué problema, no? Porque acá dice que tiene que haber arrepentimiento. El perdón verdadero se va a dar siempre y cuando el pecado esté tratado. La ofensa entre el ofendido y el ofensor estén tratados. Dios nunca nos manda a estar enemistados a nosotros. Ahora, no podemos confundir perdonar con vivir en paz con otro aunque me haya ofendido. Porque no es lo mismo. Porque el perdón tiene un poder especial. Un poder no, es un tratamiento que Dios envió para las ofensas. Cuando hay pecado, cuando hay ofensa entre dos partes, eso se trata con una sola cosa, con el perdón. Y el perdón se da en base al arrepentimiento. En el caso de los hombres, basta la declaración de arrepentimiento. En el caso de los hombres entre hombres, en el caso de hombres con Dios, basta la confesión de pecados y el arrepentimiento, y Dios sabrá si nosotros estamos verdaderamente arrepentidos o no. Pero a nosotros no nos toca decir, no me gusta el tono con que me pidió perdón, me parece que fue un tono liviano, creo que no se humilló lo suficiente, creo que no siente un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Y cuántas veces quedan restauraciones que no se dieron entre personas
porque no se le logra quitar la ofensa de en medio. Porque eso es lo que pasa. Alguien puede decir, el vecino ya me robó y lo perdoné. ¿Hablaste alguna vez con el vecino? No, pero ya lo perdoné. Eso no es perdón. El perdón restaura la relación. Eso es otra cosa, que no está mal, porque no podemos estar en guerra con la gente. Pero el perdón es algo que restaura. Vuelve las cosas a su lugar. Por eso es costoso el perdón. Y por eso cuesta a nosotros llevarlo adelante tantas veces. ¿Cuántas veces tenemos un problema con una persona y decimos, oh, no quiero ni verlo? Entonces, generalmente se dice, no quiero ni verlo, yo ya lo perdoné. No lo perdonaste. No lo querés ver, qué distinto. Querés dejar el tema a un costado. Creamos, hermanos, que si hay alguien que sabe de perdón es Dios. Y si hay alguien que hizo algo tan costoso para perdonar, fue el mismo Dios que nos dio a su Hijo. Por eso tenemos que respetar el concepto de perdón que Él tiene. Vamos más para adelante. ¿Vieron que ahí decía, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele? ¿Qué es reprenderle? Porque este también es un concepto que a muchos les gusta, la parte de la reprensión. Este pecó contra mí, le doy con un palo por la cabeza. Lo voy a reprender. O le voy a gritar. ¿Cuántas veces nos equivocamos, no? Yo el primero, hermano. Yo el primero. Pero cuando uno mira la Biblia, cuando uno mira el concepto que Dios tiene, la reprensión en realidad es reconvenir a una persona y hacerle entender que tiene que recapacitar sobre el hecho. Muchas veces la gente ofende a otros sin darse cuenta, ¿sabían ustedes? Porque nadie entre personas sabe lo que el otro piensa, o el concepto que el otro tiene sobre algún determinado tema, o la historia que el otro tiene de vida. ¿No les ha pasado alguna vez que metieron la pata con una persona que le dijeron algo y esa persona se molestó mucho por algo que le dijeron y para ustedes era algo normal? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque cada historia de las personas, nosotros no tenemos la mente para saberla. Entonces, el hecho de que el procedimiento del perdón que aparece en la Biblia es muy bueno, porque obliga al ofendido a ir a buscar al ofensor y reprenderle, reconvenirle y decirle de hablar el tema. Eso quiere decir. Charlemos este tema, me siento ofendido por lo que vos me dijiste, por esto y por esto. ¿Buscando qué? Buscando perdonar. Buscando que el otro entienda que eso es una ofensa. Muchas veces se sabe y es muy claro. Si vino alguien y me insultó, bueno, todo el mundo sabe que es una ofensa, pero a veces no es tan claro. Y si no es claro, también hay que ir a tratar el tema. Por eso el procedimiento es, como vimos las veces anteriores, si alguien peca contra vos, primero anda vos solo, en privado, a reconvenirlo, a reprenderlo y a charlarlo. Si se arrepiente y te pide perdón y vos le das el perdón, ganaste a tu hermano. Si no, anda con 2 o 3 testigos para seguir tratando el tema, porque a veces no se pone uno de acuerdo en yo tuve razón, vos tuviste razón, te dije, vos me dijiste, el otro le dijo. A veces en el privado no sucede que se arregla la cosa. Pero por eso el procedimiento de la Biblia es claro. Llama a 1 o 2 testigos más, entonces vas con un tercero o un tercero y un cuarto que te acompañen a hablar con esa persona para tratar de volver a llevar eso a su cauce. ¿Está bien? A veces hace falta aclaración de temas. Y no es solamente pedir perdón. Bueno, al final uno se termina reconciliando, quitando la ofensa al medio. Pero si esos 2 o 3 no los oyeren, hay que llevarlo a la iglesia, dice.
como dijimos la otra vez, esto está escrito a judíos, la iglesia es como el pueblo entero, era la congregación de los judíos, no había iglesias en esa época como esta. Entre hermanos, uno obviamente lo tiene que tratar en la iglesia, pero a veces hay ámbitos más amplios, donde uno puede tratar el tema, si es en la escuela, en el trabajo, pero el tema hay que tratarlo. Llega un momento que si no oyere a la iglesia, que la iglesia era el pueblo judío en ese momento, hoy es la iglesia acá, pero era mucho más amplio antes, no era una iglesia local así como la nuestra, un lugar mucho más grande, donde los ancianos juzgaban también. Decía que si no oía a la iglesia, se lo tenga por gentil y publicano. Vamos uno más adelante. Dice, ahora vamos a hablar de eso de tener por gentil y publicano. La condición del perdón humano es la expresión verbal del arrepentimiento. El hombre no llega a conocer la profundidad del corazón. Debe bastarle la palabra. Vamos uno más. Prestar atención que el Señor no dice que sea gentil y publicano, dice que se lo tenga por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Que si una persona ofende a otra y esa otra lo va a buscar y no hay caso, no recapacita, va con 2 o 3 testigos y no recapacita, va con la iglesia y no recapacita, está actuando como una persona lejos de los caminos de Dios. Pero el Señor es interesante que no lo juzga y lo deja arruinado. Este gentil y publicano, hay que tenerlo por gentil y publicano. Y aún los gentiles y publicanos, hay un momento en que pueden cambiar de actitud. Fíjense que Mateo era un publicano. Muchos de los que siguieron a Cristo eran enemigos. Nunca cierra la puerta a la reconciliación. Lo que sí, un verdadero creyente, una persona que teme a Dios, siempre debe aceptar arrepentirse cuando estuvo mal. Porque esta enseñanza del perdón nos tiene que ayudar a nosotros a ponernos de los dos lados, no solo del lado del ofendido, sino del lado del ofensor. Por eso nosotros también tenemos que recapacitar. Esta enseñanza se mira de los dos lados. Vamos para adelante. En ningún momento el Señor llama a estar enemistados. El domingo pasado hicieron una pregunta, y es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué dice Romanos 12, 18? Vamos a leerlo. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Tener a una persona que no se arrepiente de la ofensa que hizo, y tenerlo por gentil y publicano, como dice la palabra, o sea, una persona que no se arrepiente habiendo tratado el tema de la iglesia, es un tema donde muestra que su corazón está medio lejos de Dios, como el de los gentiles y publicanos, aunque no quita que mañana se pueda arrepentir, por eso no se lo condena, está actuando como gentil y publicano. Puede ser que lo sea, puede ser que no, pero si es un gentil y publicano también puede convertirse. Pero no quiere decirse que yo voy a estar enemistado, sino que el Señor nos llama a estar en paz. Y acá es donde vienen, a ver, dale una más. Acá es donde vienen, dale una más. Acá, una más. Acá es donde vienen 3 confusiones. 3 confusiones que tienen que ver con el perdón. Mucha gente, dale 2 más, 2 clics más. Ahí está. Mucha gente dice: él no me pidió perdón,
lo traté bien el tema, fui a la iglesia, yo solo, fui con 2 testigos, vine acá a los ancianos de la iglesia o pedí a alguna persona más que me acompañe, todo, nunca me arrepiente. No quiere decir que el creyente debe estar enemistado, pero ahí viene la confusión, y es lo que digo. El creyente está llamado a estar en paz, pero estar en paz no significa que ha perdonado. Y la gran diferencia es que nunca se ha dado el arrepentimiento y nunca se ha quitado la ofensa del medio. El perdón siempre es porque se llevó a la persona a darse cuenta y se pudo arrepentir y se pudo tratar con la ofensa, se quitó del medio. No quiere decir que yo igual tenga que estar enemistado, porque el Señor me llamó a estar en paz con todos. Tampoco es perdonar renunciar a la venganza. Bueno, mira, yo ya no me voy a vengar, porque la venganza en el hombre es algo que surge muy a menudo. Ah, me rayaste el auto, ahora voy a ir y te lo voy a rayar yo. Ah, me hiciste esto, entonces ahora voy a ir. Ah, le pegaste a mi hermanito, ahora voy a ir y le voy a pegar al tuyo. ¿Cuántas veces se miran? Varios se están mirando acá porque parece que han visto situaciones. Pero eso es venganza. En cambio que dice, y hay gente que dice, no, ya está, bueno, no me voy a vengar, voy a dejar las cosas así, ya está. Eso tampoco es perdonar. Está bien renunciar a la venganza. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no nos venguemos nosotros, que la venganza es del Señor. Pero no es perdonar, porque al final la ofensa sigue ahí. Y la relación no se recompuso. Y no lo pude recibir en el seno de mi familia. Y no pude cubrirlo con la dignidad que se merece. Y no pude restaurarle. No lo perdoné. Renuncié al deseo de la venganza. Tampoco tener un espíritu perdonador. Otra situación que se da. Bueno, si él viene y me pide perdón, yo lo voy a perdonar. Espíritu perdonador. Si ella vuelve y me dice que se vio, yo lo voy a perdonar. Eso tampoco es perdonar, es tener un espíritu perdonador, lo cual es bueno tener un espíritu perdonador, porque el Señor siempre nos llama, incluso, fíjense, que el procedimiento de Dios es costoso para el ofendido también, porque el ofendido tiene obligación de ir a tratar el tema para que se arregle. Pero el espíritu perdonador no es perdonar. Mucha gente se queda a mitad de camino. Amar a los enemigos no es lo mismo que perdonar a los enemigos. Otra cosa más. Bueno, estos enemigos que me hicieron daño, que no sé qué, son enemigos, entonces los perdono. No los puedo perdonar si no trato con la ofensa. Hay mucha confusión a veces porque se ha degradado el perdón real de la Biblia a distintas actitudes que son más fáciles. Porque perdonar es un proceso costoso, porque hay que tratar con el problema. Volvé para atrás, Belú. Y después hay otro tema importante, Primera Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto tiene que ver con el equilibrio. Yo lo que hablé de perdón y todo lo que le mostré desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es un procedimiento bastante serio, ¿no? Porque hay que tratar con la ofensa, hay que hacer que el otro reconozca. Este pasaje nos ayuda a tener el equilibrio para entender que no podemos tratar con cada uno de los pequeños defectos que la gente tiene. Lo que decíamos, estaba comiendo, el otro me escupió una miguita de pan, entonces lo voy a llamar para decirle, tenemos que hablar del perdón. No hace falta. Es una pavada eso. Es una pequeña falta sin sentido que no requiere tratamiento. Lo mismo que, imagínense, hacer todo el procedimiento de los 2 testigos, etcétera, con cada discusión familiar que hay.
¿A qué nos está llamando la palabra? La palabra nos llama a ser tolerantes y soportar, a tener un espíritu comprensivo del otro. El límite es cuando lo que nosotros sentimos es una ofensa que bloquea nuestra relación con el otro. ¿Se entiende? Porque todos somos diferentes. Incluso marido y mujer son diferentes y conviven en la casa y siempre se habla de los primeros meses de la convivencia. Qué difíciles que son los primeros meses, ¿eh? Acá los que todavía no se casaron, prepárense para los primeros meses, porque ahí aparece de todo, que me dejaste todo tirado, que esto, que el otro. Son pequeñas cosas de adaptación y de tolerancia, no son ofensas. Hermanos, si nosotros tenemos un espíritu de amor y comprensión, porque el amor ama sin esperar nada a cambio. Entonces, ama con defectos también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios siempre nos amó. Está bien, acá sí va el perdón de las ofensas de nuestros pecados. Pero nosotros también amamos a las personas y tenemos que aprender a tolerarnos. Hay pequeñas faltas que no requieren todo el procedimiento. La importancia acá es estar atento a cuando esa falta rompe la relación y rompe el diálogo, y sea en el ámbito que sea, y genera un resquemor. Gente que no perdonó, que dijo, bueno, no voy a tratar con este tema, se ha quedado con una amargura durante años. Eso son lo que se llaman las raíces de amargura. Por eso es tan importante el perdón. Porque eso va carcomiendo a la gente durante años. Parece que no, pero es una pequeña semillita que va generando sus problemas. Bueno, hermanos, creo que llegamos en esta hora ya al final. Espero que el tema del perdón haya sido un tema que nos ayude en nuestra propia vida a cambiar la actitud de no perdonar, a estar dispuestos a obedecer al Señor, a seguir el procedimiento que Él nos dio, a entender la diferencia entre lo que es un verdadero perdón y lo que es no tratar con el asunto, y que seamos valientes, y que seamos obedientes y tratemos con las ofensas para restaurar las relaciones. Las familias se rompen porque no hay verdadero perdón. Las iglesias se rompen porque no hay verdadero perdón a veces entre los miembros y generan las angustias, porque no se trata. Entonces tenemos que ser valientes, valientes como nos invita el Señor a tratar con las ofensas para poder quitarla de en medio. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y bueno, y que podamos serle fieles en todo lo que hagamos y en todo lo que vivamos. A Él sea la gloria. Amén.